Hola gente, sean todos muy bienvenidos. Espero que estén bien, estén donde estén en este momento. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy quiero invitarlos a entrar conmigo en una nueva historia. Una de esas que no empieza con gritos ni monstruos, sino con decisiones silenciosas y destinos que nunca fueron realmente elegidos. Vamos a comenzar. Los tres hermanos compartían el mismo sueño cada noche, y ninguno se atrevía a contárselo a los demás. Antes de comenzar esta historia que te helará la sangre, cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Estás en tu casa, caminando por la calle, o quizás trabajando mientras esta historia se desarrolla en tu mente? Déjamelo en los comentarios, porque esta narración es mejor cuando sabemos que no estamos solos al descubrir la verdad. Y si te atraen los misterios reales, las historias que la historia oficial prefiere ocultar, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar sobre tres hermanos en la España del siglo XIX no es fantasía. Es algo mucho más perturbador. Es real. Ahora sí, adentrémonos en los oscuros campos de Extremadura, donde el silencio pesaba más que cualquier palabra. La comarca de Las Hurdes, Extremadura, 1847. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse entre montañas agrestes y valles profundos, donde las tradiciones se transmitían como herencias inamovibles y donde hablar de más podía costarte el aislamiento. O algo peor, en una casa de piedra carcomida por los años, con paredes tan gruesas que parecían tragarse los sonidos, vivían los hermanos Velasco, Mateo, de 16 años, Carmen, de 14, y el pequeño Andrés, de apenas 11, huérfanos de madre desde hacía 5 años, convivían con su padre, don Eliseo Velasco, un hombre de rostro tallado por el sol y el silencio, cuyas palabras eran tan escasas como las sonrisas en aquella casa. La vida transcurría en una rutina agotadora. Mateo trabajaba en los campos de centeno desde el amanecer. Carmen se ocupaba de las labores domésticas y del cuidado de Andrés, quien ayudaba con las cabras en los pastos cercanos. Pero había algo que alteraba esa monotonía. Algo que ninguno de los tres se atrevía a mencionar en voz alta. Los sueños. Cada noche, sin excepción, los tres hermanos experimentaban la misma pesadilla. Veían una habitación oscura, iluminada apenas por una vela parpadeante. En el centro, una mesa de madera antigua con 3 sillas vacías. Y sobre la mesa, 3 objetos. Un libro cerrado con candado, una llave oxidada y un sobre sellado con lacre negro. Siempre la misma escena. Siempre el mismo terror inexplicable que los despertaba con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. Pero nunca lo comentaban, ni siquiera entre ellos. Una mañana de noviembre, mientras el viento traía el aroma de las primeras lluvias, Carmen estaba preparando el desayuno cuando notó que Mateo la observaba con una intensidad inusual. Andrés, sentado junto al fuego, parecía perdido en sus pensamientos, con la mirada fija en las llamas danzantes. ¿Dormiste bien?, preguntó Carmen a Mateo, con una voz que intentaba sonar casual pero que temblaba ligeramente. Mateo apartó la mirada. Como siempre, respondió, pero sus manos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Carmen quiso insistir, pero en ese momento don Eliseo entró en la cocina. Su presencia llenaba el espacio de una manera que hacía que todos los demás parecieran encogerse. Se sentó en su silla habitual, la que nadie más se atrevía a ocupar, y aceptó el plato de gachas que Carmen le sirvió sin decir una palabra de agradecimiento. El silencio durante el desayuno era tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Don Eliseo comía lentamente, masticando cada bocado mientras sus ojos oscuros recorrían a sus hijos, uno por uno, como si buscara algo en sus rostros, algo que temía encontrar. Mateo, dijo finalmente con esa voz grave que nunca necesitaba elevarse para transmitir autoridad. Hoy irás al pueblo. Don Fermín, el notario, tiene documentos que debes traer, papeles de la familia. Mateo asintió, pero Carmen percibió cómo su hermano mayor tragaba saliva con dificultad. ¿Qué clase de documentos, padre?, se atrevió a preguntar. Don Eliseo la miró con una expresión que heló la sangre de la joven. Documentos que no te conciernen. Asuntos de hombres.
Carmen bajó la vista, pero por dentro sentía cómo la rabia y la curiosidad luchaban por estallar. Desde pequeña había aprendido que las preguntas en aquella casa no eran bienvenidas, que había temas de los que nunca se hablaba, secretos que flotaban en el aire como el humo, pero que nadie se atrevía a mencionar. Esa tarde, mientras Mateo partía hacia el pueblo montado en el viejo mulo de la familia, Carmen aprovechó que su padre había salido a revisar los linderos para hacer algo que había estado posponiendo durante semanas. Se acercó a Andrés, que tallaba un trozo de madera junto al corral de las cabras. «Andrés», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solos. «Necesito preguntarte algo». El niño levantó la vista. Sus ojos, demasiado serios para su edad, la miraron con una mezcla de miedo y comprensión. «Los sueños», dijo Andrés antes de que Carmen pudiera continuar. «Tú también los tienes, ¿verdad?» Carmen sintió que las piernas le flaqueaban. Se dejó caer junto a su hermano pequeño con el corazón latiendo desbocado. «¿Cómo lo sabes?» «Porque Mateo también los tiene», respondió Andrés, con una voz tan baja que apenas era audible. «Lo escucho despertar por las noches. Y tú hablas en sueños, Carmen. Dices cosas sobre una habitación, una mesa, objetos que no entiendo». Carmen abrazó a su hermano, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. Durante años habían guardado ese terror en silencio, cada uno creyéndose solo en aquella pesadilla recurrente. Y ahora descubrir que los tres compartían exactamente la misma visión era más aterrador que el sueño mismo. «¿Por qué?», preguntó Andrés, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Por qué nos pasa esto?». Carmen no tenía respuesta, pero mientras abrazaba a su hermano mirando hacia la casa de piedra que había sido su hogar toda la vida, una certeza oscura comenzó a formarse en su mente. Aquellos sueños no eran casualidad, eran una advertencia, o peor aún, eran una herencia. Cuando Mateo regresó del pueblo al anochecer, traía consigo un sobre sellado que entregó a su padre sin decir palabra. Don Eliseo lo tomó con manos que temblaban imperceptiblemente, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta y se retiró a su habitación sin cenar. Esa noche, los tres hermanos se reunieron en secreto en la habitación que compartían Carmen y Andrés. Mateo cerró la puerta con cuidado y se sentó en el suelo, frente a sus hermanos. «Tenemos que hablar», dijo con voz firme, aunque sus ojos revelaban el miedo que intentaba ocultar. «Los sueños, todos tenemos los mismos sueños, ¿verdad?». Carmen y Andrés asintieron en silencio. «Hoy, en el pueblo», continuó Mateo, «mientras esperaba en la notaría, escuché a don Fermín hablando con otro hombre. No sabían que yo estaba allí. Mencionaron a nuestro abuelo, al padre de padre. Dijeron que él también había tenido 3 hijos. Como nosotros», murmuró Carmen. «Sí, y dijeron algo más. Dijeron que la elección se había hecho hace décadas y que los Velasco siempre cumplen con el pacto». El viento aullaba contra los postigos de madera, creando sombras danzantes en las paredes de la habitación. Los tres hermanos se miraron, y en ese momento comprendieron que lo que les estaba ocurriendo era mucho más grande y oscuro de lo que habían imaginado. «¿Qué pacto?», preguntó Andrés con voz temblorosa. Mateo negó con la cabeza. «No lo sé, pero voy a averiguarlo. Aunque padre me lo prohíba, aunque tenga que buscar en cada rincón de esta casa, voy a descubrir qué nos están ocultando». Carmen tomó las manos de sus hermanos formando un círculo de manos entrelazadas. «Lo haremos juntos», dijo con determinación. «Sea lo que sea que nos espera, lo enfrentaremos juntos». Pero ninguno de ellos podía imaginar que aquella decisión sería el primer paso hacia el descubrimiento de una verdad tan oscura que cambiaría no solo su destino, sino su comprensión misma de quiénes eran y por qué habían nacido. En la habitación contigua, don Eliseo permanecía despierto, sentado en la oscuridad, con el sobre del notario abierto entre sus manos. Las lágrimas rodaban silenciosas por su rostro curtido, mientras leía y releía las mismas líneas que había leído cientos de veces antes. El momento se acercaba, y él, como su padre antes que él, no podía hacer nada para detenerlo. El invierno llegó a las Hurdes con una ferocidad inusual. Las lluvias transformaron los caminos en ríos de barro,
y el frío penetrante se colaba por cada rendija de la vieja casa de los Velasco. Pero había algo más frío que el clima, la tensión que crecía día a día entre don Eliseo y sus hijos. Desde aquella conversación nocturna, los tres hermanos habían comenzado su propia investigación. Sutilmente, sin levantar sospechas, buscaban respuestas en cada rincón de la casa. Carmen revisaba los pocos libros que poseían, buscando anotaciones en los márgenes. Andrés exploraba el desván y el sótano cuando su padre estaba ocupado en los campos. Y Mateo, con la excusa de reparar los cimientos deteriorados, había comenzado a examinar cada piedra suelta en las paredes de la casa. Fue precisamente Mateo quien hizo el primer descubrimiento significativo. Una tarde de diciembre, mientras don Eliseo había ido al pueblo a vender parte de la cosecha de castañas, Mateo trabajaba en el sótano. La humedad había agrietado varias piedras de la pared norte, y mientras las retiraba para reemplazarlas, notó que una de ellas sonaba hueca al golpearla. Con el corazón acelerado, utilizó una palanca para extraer la piedra completamente. Detrás de ella, envuelto en un paño de lino encerado que lo había protegido de la humedad durante décadas, encontró un paquete rectangular. «Carmen, Andrés», llamó con voz urgente. «Vengan rápido». Sus hermanos bajaron corriendo las escaleras del sótano. Los tres se arrodillaron alrededor del hallazgo mientras Mateo desenvolvía cuidadosamente el paño. Dentro había 3 objetos que les arrancaron un grito ahogado de sorpresa y terror. Un libro cerrado con un candado de hierro, una llave oxidada y un sobre sellado con lacre negro, los mismos objetos de sus sueños. «Dios mío», susurró Carmen, su rostro pálido a la luz de la vela que sostenía. «No puede ser real, no puede ser». Andrés se acurrucó contra su hermana, temblando. Mateo, con manos que apenas podía mantener firmes, tomó la llave y la insertó en el candado del libro. Después de un momento de resistencia, el mecanismo cedió con un chasquido metálico que resonó en el sótano como un disparo. El libro se abrió revelando páginas amarillentas cubiertas de una caligrafía antigua y meticulosa. La primera página tenía un título escrito en letras grandes: Registro familiar de los Velasco, Pacto de 1783. Debajo, con letra más pequeña, que este documento sirva de testimonio para las generaciones venideras sobre la decisión tomada por esta familia para asegurar su supervivencia y prosperidad en estas tierras inhóspitas. Mateo comenzó a leer en voz alta, aunque su voz temblaba. En el año de nuestro Señor de 1783, ante la amenaza de perder todas nuestras tierras por deudas contraídas con la corona y la iglesia, don Sebastián Velasco, patriarca de esta familia, estableció un acuerdo con las familias más poderosas de la región, los Mendoza, los Aguirre y los Bustamante. Carmen continuó leyendo por encima del hombro de su hermano. El acuerdo establecía que cada generación de varones Velasco debía comprometerse en matrimonio con las hijas de estas 3 familias, asegurando así alianzas que protegerían nuestras propiedades. Pero como la descendencia no podía garantizarse, se determinó que cada familia Velasco debía concebir exactamente 3 hijos, el primero destinado a los Mendoza, el segundo a los Aguirre y el tercero a los Bustamante. «Espera», interrumpió Andrés con ojos muy abiertos. «¿Nos están diciendo que nuestros matrimonios ya fueron decididos? ¿Antes de que naciéramos?» Mateo pasó varias páginas encontrando listas de nombres, fechas de nacimiento y de matrimonios. Generación tras generación de Velasco, todos con exactamente 3 hijos, todos casados según el orden establecido. «Aquí está el abuelo», señaló Carmen. «Joaquín Velasco. Tuvo 3 hijos. Eliseo, nuestro padre, que se casó con Inés Mendoza, nuestra madre», murmuró Mateo. «Luego viene tío Rodrigo, que se casó con una Aguirre, y tía Leonor, que se casó con un Bustamante». Andrés señaló algo más abajo en la página. «Y ahí estamos nosotros, Mateo, Carmen y Andrés Velasco. Y al lado de cada nombre hay otro nombre escrito pero tachado». Mateo acercó la vela para leer mejor. Los nombres tachados eran apenas legibles, pero con esfuerzo pudo descifrarlos. Junto a mi nombre dice Isabel Mendoza. Junto al tuyo, Carmen, dice Joaquín Aguirre. Y junto al nombre de Andrés, Catalina Bustamante.
Un silencio sepulcral cayó sobre el sótano. Los tres hermanos se miraron, comprendiendo la magnitud de lo que acababan de descubrir. Sus vidas, sus futuros, sus matrimonios. Todo había sido planificado antes incluso de su nacimiento. No eran personas libres. Eran piezas en un juego de ajedrez familiar que llevaba décadas en marcha. Pero los nombres están tachados, observó Carmen con un hilo de esperanza en la voz. ¿Significa que el pacto se rompió? Mateo buscó en el sobre sellado con lacre negro. Al abrirlo, encontró un documento más reciente, fechado apenas 5 años atrás. Era una carta escrita por su padre. «Mis queridos hijos», leyó Mateo. «Si están leyendo esto, significa que han descubierto la verdad sobre nuestra familia. Debo confesar mi mayor pecado, traicionar el pacto que ha sostenido a los Velasco durante generaciones». La carta continuaba con una revelación desgarradora. Su madre, Inés Mendoza, había muerto no por la fiebre como les habían dicho, sino por suicidio. Había descubierto el verdadero propósito del pacto. No era solo un acuerdo matrimonial para mantener tierras. Era algo mucho más oscuro. Las familias Mendoza, Aguirre y Bustamante habían exigido algo más a cambio de su protección financiera: que los hijos de los Velasco no solo se casaran con ellos, sino que renunciaran a cualquier aspiración personal, que permanecieran en la región trabajando las tierras bajo su supervisión, esencialmente convirtiéndose en siervos disfrazados de parientes políticos. Inés Mendoza, al descubrir que sus propios hijos estaban destinados a esa vida de servidumbre velada, había intentado romper el pacto, pero las consecuencias habían sido brutales. Las tres familias amenazaron con arruinar completamente a los Velasco, con acusarlos de herejía ante la iglesia y de conspiración ante las autoridades. Don Eliseo, desesperado y atrapado, había tomado una decisión: aceptar que el pacto continuara con sus hijos, pero con la esperanza de que, con el tiempo, pudiera encontrar una manera de liberarlos. Su esposa, incapaz de soportar la culpa y el horror de condenar a sus hijos, había elegido quitarse la vida. «Por eso los nombres están tachados», susurró Carmen con lágrimas rodando por sus mejillas. «Madre intentó salvarnos y murió por ello. Y padre ha vivido estos 5 años sabiendo que no pudo protegerla ni protegernos a nosotros». Mateo cerró el libro bruscamente, con rabia contenida. «No, esto no va a suceder. No vamos a dejar que nos conviertan en prisioneros de un acuerdo hecho por hombres muertos hace décadas. Tenemos que irnos. Tenemos que huir de aquí antes de que sea demasiado tarde». «¿Y a dónde iremos?», preguntó Andrés. «No tenemos dinero. No conocemos nada más allá de estos campos. Y si las tres familias son tan poderosas como dice el documento, ¿crees que nos dejarán escapar así como así?». Carmen se limpió las lágrimas y respiró profundamente. «Andrés tiene razón, pero tampoco podemos quedarnos y aceptar este destino. Necesitamos un plan. Necesitamos evidencia de que este pacto es ilegal, inmoral. Si podemos exponerlo públicamente, si podemos llevarlo ante las autoridades correctas». «¿Las autoridades?», interrumpió una voz desde las escaleras del sótano. «¿Creen que las autoridades no lo saben?». Los tres hermanos se volvieron bruscamente. Don Eliseo estaba de pie en las escaleras, con una expresión de dolor infinito en su rostro envejecido. No sabían cuánto tiempo llevaba allí escuchando. «Padre», comenzó Mateo, pero don Eliseo levantó una mano. «El párroco lo sabe, el alcalde lo sabe, el notario, el juez, todos lo saben. Algunos de ellos son parte de familias que tienen pactos similares. Esto no es solo de los Velasco. Hay docenas de familias en esta región atrapadas en acuerdos como este, algunos incluso más antiguos que el nuestro». Se sentó pesadamente en el último escalón, y por primera vez los hermanos vieron a su padre no como la figura autoritaria de siempre, sino como un hombre roto por el peso de secretos demasiado pesados. «He intentado encontrar una salida durante 5 años», confesó don Eliseo con voz quebrada. «Desde el día en que vuestra madre, desde ese día maldito he buscado una forma de liberaros, pero cada camino me lleva al mismo lugar. Si rompemos el pacto, perderemos todo. Las tierras, la casa, incluso nuestro nombre.
y ellos se asegurarán de que jamás podamos establecernos en ningún otro lugar de España. Tienen esa clase de poder. Entonces nos iremos fuera de España, dijo Mateo con determinación. A Francia, a Inglaterra, a América, en algún lugar donde su influencia no llegue. Don Eliseo los miró con una mezcla de orgullo y desesperación. ¿Y con qué dinero? ¿Con qué documentos? Para salir del país necesitan papeles, permisos, dinero para el pasaje, y todo eso requiere la aprobación de ellos, completó Carmen amargamente. La conversación se extendió durante horas. Padre e hijos, por primera vez en años, hablaron abiertamente sobre sus miedos, sus esperanzas y las opciones limitadas que tenían. Don Eliseo reveló más detalles del pacto. Los sueños compartidos eran, según la leyenda familiar, una manifestación psicológica del peso de la tradición, una forma en que el subconsciente procesaba el destino inevitable que los esperaba. Cuando finalmente subieron del sótano, era casi medianoche. Habían decidido reunir toda la evidencia posible, contactar con familias de otras regiones que pudieran estar en situaciones similares y buscar a alguien con suficiente poder para enfrentarse a las familias dominantes de la comarca. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que su descubrimiento no había pasado desapercibido. En el pueblo, en la casa señorial de los Mendoza, don Arturo Mendoza había recibido un mensaje del párroco esa misma tarde. El sacerdote, que controlaba la confesión de prácticamente todos en la región, había escuchado rumores preocupantes. Los jóvenes Velasco estaban haciendo preguntas, estaban buscando respuestas, y eso, en un sistema que dependía del silencio y la obediencia, era más peligroso que cualquier rebelión abierta. Don Arturo convocó una reunión urgente con los patriarcas de las familias Aguirre y Bustamante. Tenían que tomar medidas. El pacto, después de todo, no era negociable. Y quienes intentaban romperlo aprendían, tarde o temprano, que algunas tradiciones estaban escritas con sangre. La primavera llegó a las Hurdes con un engañoso manto de esperanza. Los campos se cubrieron de flores silvestres, los arroyos volvieron a correr con vigor y el sol comenzó a calentar las piedras frías de la casa de los Velasco. Pero bajo esa apariencia de renovación, algo oscuro se gestaba. Habían pasado 3 meses desde el descubrimiento en el sótano. Durante ese tiempo, Mateo había viajado discretamente a pueblos vecinos, buscando a otras familias que pudieran estar atrapadas en pactos similares. Carmen había establecido correspondencia con una prima segunda que vivía en Madrid, esperando encontrar en la capital a alguien con influencia suficiente para intervenir. Y Andrés, utilizando su apariencia de niño inocente, había conseguido ganarse la confianza del hijo menor del notario, quien le había revelado detalles cruciales sobre cómo funcionaban estos acuerdos a nivel legal. La investigación había revelado una red de complicidad más extensa de lo imaginado. No solo las 3 familias principales estaban involucradas, sino también funcionarios de la iglesia, autoridades civiles y terratenientes de toda la comarca. El sistema se perpetuaba mediante una combinación de beneficios económicos mutuos y el miedo a las consecuencias de romper con la tradición. Pero el mayor descubrimiento lo había hecho Carmen al examinar exhaustivamente los documentos del sótano. Había encontrado una cláusula oculta en las páginas finales del libro, escrita en una tinta más clara que se había desvanecido con los años, pero que aún era legible si se miraba con atención bajo la luz adecuada. La cláusula establecía que el pacto podía disolverse si se cumplían 3 condiciones simultáneas: que los 3 hijos destinados a los matrimonios acordados rechazaran públicamente la unión ante un representante de la Iglesia y uno del Estado, que se presentara evidencia de que el pacto había causado daño demostrable a las familias involucradas y que al menos una de las 3 familias principales aceptara públicamente la disolución. Era una salida, pero requería algo casi imposible: convencer a una de las familias que se beneficiaban del sistema para que lo traicionara. Una tarde de abril, mientras don Eliseo estaba en los campos y Andrés cuidaba las cabras, Carmen y Mateo discutían sus opciones en la cocina. La tensión entre ellos era palpable. «Es imposible», decía Mateo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado.
¿Por qué alguna de esas familias aceptaría renunciar al poder que tienen sobre nosotros? Sería como pedirle a un lobo que libere a la oveja que ya tiene entre sus fauces. Carmen, sin embargo, había estado pensando en algo durante días. No todas las personas en esas familias son monstruos, Mateo. Tienen que haber algunos con conciencia, con escrúpulos morales. Si pudiéramos encontrar a uno de ellos, alguien que esté tan atrapado en este sistema como nosotros. ¿Como quién? La interrumpió su hermano con escepticismo. Como Isabel Mendoza, respondió Carmen en voz baja. Mateo se quedó paralizado. Isabel Mendoza era la joven que, según el pacto original, estaba destinada a casarse con él. Tenía 18 años, apenas 2 más que Mateo. Vivía recluida en la hacienda familiar y rara vez la veían en el pueblo. «Es una locura», dijo Mateo. «No la conocemos. No sabemos si ella... Pero ella sí nos conoce», interrumpió Carmen. «O al menos sabe de ti. Andrés me contó algo que escuchó en el pueblo. Al parecer, Isabel Mendoza ha estado preguntando por ti. Quiere conocerte antes de que se formalice el compromiso». Mateo sintió un escalofrío. La idea de que su vida estuviera siendo planificada sin su consentimiento era una cosa, pero saber que la persona con quien se suponía debía casarse también estaba siendo manipulada, convertida en un peón del mismo juego cruel, lo llenaba de una mezcla de rabia e inesperada compasión. «¿Y si está de acuerdo con todo esto?», preguntó. «¿Y si ella quiere el matrimonio?». «Entonces habremos perdido nada», respondió Carmen. «Pero si hay la más mínima posibilidad de que ella también sea una víctima, de que también quiera escapar, tenemos que intentarlo. Es nuestra mejor oportunidad». Después de días de debate y planificación, Mateo finalmente accedió. Enviarían una carta a Isabel, firmada con su nombre, solicitando una reunión privada. La dejarían en el lugar acordado, detrás de una piedra suelta en el muro de la iglesia del pueblo, un escondite que los jóvenes de la región usaban para intercambiar mensajes secretos. La respuesta llegó 3 días después. Isabel accedía a reunirse, pero ponía sus propias condiciones. Sería en el bosque de robles al norte de su hacienda, al atardecer, y Mateo debía ir solo. La tarde de la reunión, Mateo cabalgó hacia el lugar acordado con el corazón martilleándole en el pecho. El bosque de robles era antiguo y denso, con árboles tan viejos que sus ramas formaban un techo natural que apenas dejaba pasar la luz del sol poniente. Había algo primordial y ligeramente inquietante en aquel lugar, como si el tiempo se moviera más despacio entre aquellos troncos centenarios. La encontró esperando en un claro, de pie junto a un roble particularmente grande. Isabel Mendoza era diferente de lo que había imaginado. Su rostro mostraba una inteligencia aguda, y aunque vestía las ropas elaboradas propias de su clase, había algo en su postura que sugería resistencia más que sumisión. «Así que tú eres Mateo Velasco», dijo ella sin preámbulos, examinándolo con ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Y tú eres Isabel Mendoza», respondió él, manteniéndose a una distancia prudente. «La mujer con quien se supone debes casarte dentro de 2 años», completó ella con una sonrisa amarga. Aunque ninguno de los dos tuvo voz ni voto en esa decisión, Mateo sintió que algo se relajaba en su pecho. Había esperanza en esa declaración. «Entonces sabes sobre el pacto», dijo. «Lo sé todo sobre el pacto», respondió Isabel, acercándose a él. «Lo descubrí hace 1 año cuando mi madre, en un momento de debilidad y después de demasiado vino, me reveló la verdad. Al principio no lo creí. Pensé que deliraba, pero luego empecé a investigar, a observar, a escuchar conversaciones que no debía escuchar». Se sentó en una raíz expuesta del roble y le hizo un gesto a Mateo para que se uniera a ella. «Mi familia, los Mendoza, no son los nobles señores que pretenden ser», continuó. «Hace décadas éramos poco más que campesinos con suerte, que consiguieron tierras gracias a matrimonios estratégicos y alianzas calculadas. El pacto con tu familia fue una de esas estrategias, y no son solo los Velasco. Hay al menos 6 familias más en la región atrapadas en acuerdos similares». Mateo la escuchaba fascinado y horrorizado a partes iguales. Isabel hablaba con una lucidez y una rabia contenida que él reconocía,
porque era la misma que sentía cada día. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó él. ¿Vas a aceptar el matrimonio? Isabel lo miró directamente a los ojos. Preferiría morir antes que convertirme en una pieza más de este juego. Pero morir sería demasiado fácil, ¿no crees? No, Mateo Velasco. Lo que planeo hacer es algo mucho más peligroso. Voy a destruir todo el sistema. Durante la siguiente hora, Isabel reveló su propio plan. Había estado reuniendo evidencias durante meses. Documentos robados del estudio de su padre, cartas interceptadas entre las familias, testimonios de sirvientes que habían sido testigos de los acuerdos secretos. Pero le faltaba algo crucial: la voz de las víctimas. Necesitaba que alguien de las familias atrapadas hablara públicamente, que pusiera un rostro humano al sufrimiento causado por estos pactos. Tú podrías ser esa voz, le dijo a Mateo. Tú y tus hermanos. Si testifican, si cuentan su historia, combinado con la evidencia que tengo, podríamos llevar esto ante las autoridades provinciales, incluso ante Madrid si es necesario. Pero tu padre, objetó Mateo, las consecuencias para ti. Mi padre me ha vendido como si fuera ganado, interrumpió Isabel con voz fría. Las consecuencias para mí ya están aquí, Mateo. La única pregunta es si voy a aceptarlas pasivamente o si voy a luchar. Acordaron reunirse de nuevo en 2 semanas, tiempo suficiente para que Mateo consultara con sus hermanos y don Eliseo, y para que Isabel terminara de reunir las últimas piezas de evidencia. Se separaron cuando el sol se había ocultado completamente, cada uno regresando a su prisión de piedra y tradición, pero por primera vez en meses, ambos sintiendo algo parecido a la esperanza, pero no sabían que no estaban solos en el bosque. Oculto entre los árboles, uno de los guardabosques de la Hacienda Mendoza había presenciado toda la conversación, y antes del amanecer, don Arturo Mendoza conocería cada palabra de lo que su hija había dicho. En la casa de los Velasco, cuando Mateo regresó y compartió la noticia con su familia, hubo una mezcla de alivio y terror. Don Eliseo, en particular, parecía dividido entre la esperanza de que sus hijos pudieran salvarse y el miedo paralizante a las consecuencias si el plan fallaba. Si esto sale mal, advirtió a sus hijos esa noche, reunidos alrededor de la mesa de la cocina, no solo perderemos las tierras, nos destruirán, a todos nosotros. Estas familias no han mantenido su poder durante generaciones siendo misericordiosas con quienes desafían sus reglas. Pero si no hacemos nada, respondió Carmen con voz firme, también estaremos destruidos, solo que será una destrucción lenta, día tras día, año tras año, hasta que ya no recordemos quiénes éramos antes de convertirnos en sus sirvientes. Andrés, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tengo miedo, pero prefiero tener miedo luchando que tener miedo sometiéndome. Don Eliseo miró a sus 3 hijos, viendo en ellos el coraje que su esposa había tenido y que le había costado la vida. Sabía que no podía protegerlos de lo que vendría, pero también sabía que Carmen tenía razón. Una vida sin libertad no era realmente vida. Entonces lo haremos, dijo finalmente. Juntos, hasta el final, sea cual sea. Los 4 se tomaron de las manos alrededor de la mesa, formando un círculo de solidaridad inquebrantable. Por primera vez en años, aquella casa sintió algo más que peso y tristeza. Sintió algo parecido a la esperanza. Pero en la oscuridad de la noche, mientras los Velasco dormían, jinetes se movían por los caminos de las urdes. Mensajes urgentes viajaban entre las haciendas de los Mendoza, los Aguirre y los Bustamante. La rebelión había comenzado, y las familias poderosas ya estaban preparando su respuesta. Las 2 semanas que siguieron fueron una tortura de anticipación y miedo. Los hermanos Velasco continuaron con sus rutinas diarias, intentando no despertar sospechas, pero cada uno de ellos sentía el peso de la decisión que habían tomado. Era como estar de pie en el borde de un precipicio, sabiendo que el siguiente paso los lanzaría al vacío, pero sin poder retroceder. Carmen notó los primeros signos de que algo andaba mal. El panadero, que siempre había sido amable con ella, ahora desviaba la mirada cuando la veía en el mercado. La esposa del herrero, que solía charlar con don Eliseo después de la misa dominical, ahora encontraba excusas para alejarse.
Era como si una red invisible se estuviera cerrando alrededor de ellos, aislándolos gradualmente del resto de la comunidad. «Nos están observando», le dijo a Mateo una tarde mientras lavaban ropa junto al arroyo. «Todos en el pueblo actúan diferente, como si supieran algo». Mateo había notado lo mismo. Incluso había visto a uno de los hombres de la hacienda Mendoza merodeando cerca de su propiedad en varias ocasiones, fingiendo reparar cercas, pero claramente vigilándolos. La noche antes de la reunión acordada con Isabel, don Eliseo reunió a sus hijos para una conversación que había estado evitando durante días. «Quiero que sepan algo», comenzó, con voz más grave que de costumbre. «Si mañana las cosas salen mal, si nos enfrentamos a consecuencias que no podemos soportar, quiero que huyan. Los tres. No miren atrás, no intenten salvarme. Simplemente corran tan lejos y tan rápido como puedan». «Padre, no digas eso», protestó Carmen, pero don Eliseo levantó una mano. «Tu madre dio su vida intentando protegerlos de este destino. Yo he vivido 5 años con esa culpa, sabiendo que no tuve su valentía, que no la protegí cuando más lo necesitaba. No cometeré el mismo error 2 veces. Si tienen la oportunidad de escapar, la tomarán. ¿Me lo prometen?». Reluctantemente los 3 hermanos asintieron, aunque ninguno tenía intención de cumplir esa promesa. A la tarde siguiente, Mateo partió nuevamente hacia el bosque de robles. Esta vez, sin embargo, Carmen y Andrés lo siguieron a distancia, ocultos entre los árboles. Habían decidido que era demasiado peligroso que Mateo fuera solo, sin importar lo que Isabel hubiera solicitado. Cuando Mateo llegó al claro, Isabel ya estaba allí, pero no estaba sola. Con ella había un hombre mayor, vestido con las ropas de un funcionario de la provincia. Su rostro mostraba las arrugas de alguien que había visto demasiado y que había aprendido a ser escéptico de todo. «Mateo Velasco», saludó Isabel, pero había tensión en su voz. «Te presento a don Gaspar Romero, inspector judicial de la provincia de Cáceres». El hombre observó a Mateo con ojos penetrantes. «Señorita Mendoza me ha presentado evidencia muy perturbadora sobre prácticas que, de ser ciertas, constituirían violaciones graves de las leyes del reino», dijo con voz formal. «Sin embargo, la evidencia documental por sí sola no es suficiente. Necesito testimonios directos, de primera mano, de las personas afectadas». Mateo sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que estaba seguro de que los demás podían escucharlo. Este era el momento. No había vuelta atrás. «Estoy dispuesto a testificar», dijo con voz que temblaba ligeramente pero que se volvió más firme con cada palabra. «Yo y mis hermanos contaremos todo lo que sabemos sobre el pacto, sobre cómo nuestras vidas han sido planificadas sin nuestro consentimiento, sobre cómo este sistema ha destruido familias durante generaciones». Don Gaspar asintió lentamente. «Entiende usted que esto tendrá consecuencias. Las familias involucradas no aceptarán esto sin luchar. Tendrán abogados, influencia, recursos que ustedes no poseen». «Lo entiendo», respondió Mateo, «pero no podemos seguir viviendo como prisioneros en nuestra propia vida». Isabel dio un paso adelante, sacando un paquete de documentos de su bolso. «Aquí está todo», dijo entregándoselo al inspector. «Contratos, correspondencia, registros financieros que demuestran cómo estos pactos han sido utilizados para controlar propiedades y personas durante décadas. Y tengo más. Nombres de otras familias, testimonio de sirvientes que han presenciado». El sonido de cascos de caballos interrumpió sus palabras. Todos se giraron hacia el borde del bosque, donde un grupo de jinetes emergía entre los árboles. A la cabeza venía don Arturo Mendoza, el padre de Isabel, acompañado por don Felipe Aguirre y don Ramón Bustamante, los patriarcas de las otras 2 familias principales. Isabel se puso pálida pero mantuvo su postura erguida. «Padre», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. Don Arturo desmontó de su caballo con movimientos deliberadamente lentos. Su rostro no mostraba ira, sino algo peor, una decepción fría y calculada. «Isabel», dijo con voz suave pero cargada de amenaza, «pensé que habíamos educado mejor a nuestra hija, que entendías el valor de la lealtad familiar. La lealtad debe ser merecida, padre».
respondió Isabel, no comprada con amenazas y manipulación. Don Felipe Aguirre se dirigió al inspector judicial. Don Gaspar, me sorprende encontrarlo aquí, escuchando las fantasías de jóvenes ingenuos que no comprenden las complejidades de los asuntos familiares tradicionales. El inspector permaneció impasible. Los asuntos familiares tradicionales no incluyen la coacción de matrimonios ni el control económico mediante acuerdos que violan las libertades individuales garantizadas por las leyes del reino. ¿Leyes?, intervino don Ramón Bustamante con una sonrisa despectiva. Las leyes son interpretadas por hombres, don Gaspar, y los hombres entienden que ciertas tradiciones locales son necesarias para mantener el orden y la prosperidad de regiones como esta. En ese momento, Carmen y Andrés emergieron de su escondite, incapaces de permanecer ocultos mientras su hermano enfrentaba solo aquella situación. Su aparición sorprendió a todos. «No son fantasías», dijo Carmen con voz clara y fuerte, caminando hacia el centro del claro. «Somos 3 hermanos que hemos vivido toda nuestra vida sabiendo que nuestro futuro ya estaba decidido, que nuestros matrimonios ya estaban arreglados, que nuestras vidas no nos pertenecían. ¿Eso le parece orden y prosperidad?». Don Arturo miró a los 3 hermanos Velasco con expresión calculadora. «Jóvenes ilusos», dijo. «Creen que el mundo exterior es mejor que esto, que allá afuera tienen más libertad. Pero déjenme decirles algo. Sin tierras, sin nombre, sin recursos, morirán de hambre en menos de un año. Este sistema que tanto desprecian es lo que ha mantenido a sus familias alimentadas y protegidas durante generaciones». «Alimentados y protegidos», repitió Mateo con amargura, «como ganado, alimentado y protegido hasta el día del sacrificio». Don Gaspar intervino antes de que la tensión escalara más. «Caballeros, esta discusión continuará, pero en el ámbito legal apropiado. Tengo suficiente evidencia y testimonios para iniciar una investigación formal. Los convoco a todos a presentarse ante el Tribunal Provincial en un mes para responder a estas acusaciones». «No habrá ningún tribunal», dijo don Arturo con frialdad, «o al menos, no uno que llegue a conclusiones que nos desfavorezcan. Don Gaspar, no sé qué le ha prometido mi hija o estos jóvenes, pero le aseguro que hay fuerzas más grandes que la ley en juego aquí». «¿Me está amenazando?», preguntó el inspector con tono peligroso. «Simplemente estoy declarando hechos», respondió don Arturo. «Pero déjeme ofrecerle una alternativa, una solución que beneficia a todos». Lo que propuso a continuación reveló la verdadera naturaleza del sistema que había estado operando durante décadas. Don Arturo ofreció liberar a los hermanos Velasco del pacto, pero a un precio. Don Eliseo debería ceder todas las tierras de la familia a un fideicomiso controlado por las 3 familias principales. Los hermanos tendrían su libertad, pero su padre perdería todo por lo que sus antepasados habían trabajado durante generaciones. «Esencialmente», dijo Carmen con voz temblorosa de rabia, «nos está pidiendo que compremos nuestra libertad con la ruina de nuestro padre». «Estoy ofreciéndoles una salida», corrigió don Arturo. «Una que no termina con todos ustedes en la calle, sin nada. Piénsenlo, su padre ya es viejo. Las tierras eventualmente pasarían a ustedes, y entonces el pacto se habría cumplido de todos modos. Esta forma, al menos tienen la ilusión de elección». El silencio que siguió fue aplastante. Los 3 hermanos se miraron, comprendiendo la horrible trampa en la que estaban atrapados. Podían tener su libertad, pero solo al precio de destruir a su padre. O podían rechazar la oferta y enfrentar consecuencias aún peores. Fue Isabel quien rompió el silencio. «Hay otra opción», dijo mirando directamente a su padre. «Yo puedo ceder mi herencia, renunciar a mi nombre, a mi posición en la familia. Con eso, el pacto se vuelve imposible de cumplir. No puede haber matrimonio si una de las partes ya no existe legalmente». Don Arturo la miró con expresión de genuina sorpresa y dolor. «Isabel, ¿entiendes lo que estás diciendo? Si haces eso serás desheredada, no tendrás nada, serás una paria». «Seré libre», respondió ella simplemente. Durante los siguientes minutos se desarrolló una negociación tensa. Don Gaspar, actuando como mediador, propuso una solución de compromiso. Los 3 hermanos Velasco serían liberados del pacto mediante el pago de una compensación económica a las 3 familias.
un pago que don Eliseo podría cubrir vendiendo parte, pero no todas, de sus tierras. Isabel sería permitida casarse con quien eligiera, pero mantendría una parte de su herencia bajo condiciones específicas. No era perfecto. Significaba pérdidas económicas significativas para ambas familias, pero era una salida que no destruía completamente a nadie. Después de horas de debate, con la noche cayendo sobre el bosque, finalmente se llegó a un acuerdo. Los documentos serían preparados, las transacciones supervisadas por el Tribunal Provincial y el pacto oficial sería disuelto. Mientras los patriarcas de las tres familias se retiraban, claramente insatisfechos pero reconociendo que no tenían otra opción sin arriesgarse a un escándalo público, Isabel se acercó a los hermanos Velasco. «Lo hicimos», dijo con una sonrisa cansada. «No es la victoria perfecta que queríamos, pero es una victoria». «¿Y tú?», preguntó Carmen. «¿Qué harás ahora?». Isabel miró hacia donde su padre se alejaba, rígido sobre su caballo. «Aprenderé a vivir con mi decisión, como todos ustedes. Pero al menos será mi decisión». 6 meses después, en una tarde de otoño que pintaba los campos de tonos dorados y rojizos, los hermanos Velasco empacaban sus pertenencias. Las tierras que quedaban habían sido arrendadas a agricultores locales, proporcionando a don Eliseo ingresos suficientes para vivir modestamente. Mateo había conseguido trabajo como escribiente en Cáceres, Carmen había sido aceptada como maestra en una escuela de Salamanca, y Andrés estudiaría en un colegio interno en Madrid, becado por una organización que don Gaspar había contactado. La casa de piedra, con todos sus secretos y sombras, quedaría cerrada, pero los sueños habían cesado. Los tres hermanos ya no compartían aquellas visiones nocturnas de la habitación oscura con la mesa y los objetos que habían presagiado su destino. Don Eliseo, más encorvado pero con ojos más claros que en años, los despidió en el camino. «Vuestra madre estaría orgullosa», les dijo con voz quebrada. «Hicisteis lo que ella intentó hacer. Rompisteis la cadena». Los tres hermanos lo abrazaron, sabiendo que quizás pasarían meses antes de volver a verlo. Pero por primera vez en sus vidas, ese futuro les pertenecía. Mientras el carro que los llevaría al pueblo se alejaba por el camino polvoriento, Carmen miró hacia atrás una última vez. La casa de piedra se empequeñecía en la distancia, y con ella, las sombras de generaciones de Velasco que habían vivido y muerto bajo el peso de un pacto que nunca eligieron. «¿Crees que alguien más lo hará?», preguntó Andrés. «¿Otras familias atrapadas en pactos como el nuestro?». Mateo, con la carta de Isabel guardada cuidadosamente en su bolsillo, una carta donde ella describía sus propios planes de ayudar a otras familias, sonrió ligeramente. «Algunos lo harán, no todos, pero cada uno que lo intente, cada cadena que se rompa, hace que el siguiente sea un poco más fácil». El sol se ponía sobre los campos de Extremadura, proyectando largas sombras que parecían perseguir el carro. Pero los hermanos Velasco ya no temían a las sombras. Habían aprendido que las más oscuras no venían de lo desconocido, sino de los secretos familiares guardados durante demasiado tiempo. Y habían aprendido que incluso los destinos más arraigados pueden romperse, si tienes el coraje de enfrentarlos. En el pueblo, en la iglesia donde se guardaban los registros parroquiales, el viejo párroco borraba cuidadosamente ciertos nombres de ciertas listas. Los registros oficiales comenzarían a reflejar una verdad diferente. No era justicia perfecta, pero era un comienzo. Y a veces un comienzo es suficiente. Esta fue la historia de los hermanos Velasco, una familia española del siglo XIX que desafió un sistema de control familiar que había operado durante generaciones. Los documentos sobre su caso permanecen en los archivos provinciales de Cáceres, un testimonio silencioso de que los destinos más temibles no son los escritos por fuerzas sobrenaturales, sino por humanos que eligen el poder sobre la compasión. Si esta historia te ha movido, compártela, porque las historias como esta necesitan ser contadas para recordarnos que incluso en los sistemas más opresivos, siempre existe la posibilidad de resistencia. Y recuerda, el destino que no elegiste no tiene por qué ser el destino que vivas. Hasta la próxima historia.